El aula. Bien, buenos días, chicos. Disculpen la demora, tuve problemas acá con el internet, pero ya creo que estamos a tiempo para iniciar la clase. ¿Me escuchan? Alguien, por favor, que me Buen día, confirme si me doctor. escuchan. Sí, sí se le escucha, doctor. Le Sí, escucho, doctor. gracias. Un favor, ¿cuántos son los del grupo? Somos 12, doctor. 12. Ya. Sí, Ahí faltan 3 de sus compañeros para que ingresen. A ver, vamos a esperar un ratito y ahí para comenzar la clase.
Bien, chicos, tengan ustedes buenos días. Vamos a iniciar entonces ahora la clase correspondiente a la fecha que se refiere a las enfermedades vesículoampollares. Bien, para que se produzca este tipo de enfermedades, como su nombre lo dice, hay que encontrar en alguna parte de la dermis o de la epidermis zonas vacías que posteriormente, como vamos a ver, se van a llenar de líquido, ¿no? Y estos eventos se deben fundamentalmente a varios fenómenos que pueden producirse dentro de la piel. Uno es la esponjiosis. ¿A qué se denomina esponjiosis? Es un edema extracelular, es decir, cuando hay producción o aparición de líquido fuera de las células, en este caso de los queratinocitos que conforman la piel. Entonces ese es el fenómeno llamado esponjiosis. Otro fenómeno que puede también generar estos espacios vacíos es el balonamiento con degeneración reticular. Eso se refiere a un edema también, pero intracelular, es decir, la célula, el queratinocito en este caso, se hincha y pierde su capacidad de unirse al resto de queratinocitos, formando también espacios vacíos que forman las vesículas o las ampollas. También puede deberse a destrucción de los queratinocitos, ¿no? A necrosis. Entonces, cuando hay destrucción de esos queratinocitos, va a haber espacios que van a dar la formación de ampollas o también degeneración vacular de células basales y también un fenómeno muy importante dentro de este grupo de enfermedades al que llamamos la acantólisis. Esta acantólisis va a ser un proceso mediante el cual las células de la piel van a perder adhesión. Como nosotros sabemos, los lugares de adhesión de las células son los denominados dermosomas, ¿no? Estos dermosomas, por algunas alteraciones generalmente inmunológicas, pierden adhesión y producen una separación de los queratinocitos, ¿no? Formando también espacios vacíos que van a generar este tipo de eventos que son las ampollas o las vesículas. En cuanto se refiere a las ampollas o vesículas subepidermales, estas pueden presentarse por presión del edema intraepidérmico o también por decolamiento subepidermal, ¿no? Una separación de las células que están debajo de la membrana basal de la epidermis, ¿no? En este caso ya ubicándonos en la dermis, que van a producir también espacios vacíos que van a generar entonces la aparición de las ampollas. Hay una variedad muy grande de entidades clínicas que están englobadas dentro de esta denominación, como vemos en la diapositiva, de las cuales vamos a tratar algunas de ellas. Primero, un grupo muy importante es el que engloba a las ampollas, a las enfermedades ampollares autoinmunes, ¿no? Como su nombre lo dice, se caracteriza por la acción de anticuerpos que se dirigen contra determinados antígenos localizados en la superficie de los queratinocitos, ¿no? Es un grupo generalmente de enfermedades adquiridas y que, como su nombre lo dice, se caracterizan por la presencia de las ampollas. Hay una clasificación muy importante donde nos dice que obedece a la ubicación de la ampolla, ¿no? Unos que son con ampolla intraepidérmica, es decir, dentro de la epidermis, y otra que está debajo de la epidermis, ¿no? Y esto nos va a determinar este grupo fundamentalmente dentro de las intraepidérmicas, el grupo de los pénfigos, ¿no? Y la dermatosis inmunoglobulina A intercelular, ¿no? Y dentro de las ampollas, las enfermedades que tienen ampollas subepidérmicas, vamos a encontrar el grupo de los penfigoides, la epidermólisis ampollar adquirida y el grupo de las enfermedades ampollares debidas a la inmunoglobulina A. Entonces, estas enfermedades ampollares autoinmunes van a estar representadas
por diferentes patologías entre las cuales vamos a encontrar los pénfigos, ¿no? Son enfermedades, en este caso, autoinmunes de causa desconocida, pero que se caracteriza, como su nombre lo dice, por ampollas intraepidérmicas, ¿no? Dentro de la epidermis. Es causada por acantolisis, ¿no? Es decir, hay una alteración en el sistema de anclaje o de unión de las células, ¿no? En este caso, por presencia de autoanticuerpos, inmunoglobulinas G, que actúan contra los desmosomas, en particular en este caso contra las desmogleínas 1 y 3, que son proteínas que forman parte de estos sitios de unión y que causan la separación de los queratinocitos, ¿no? Es decir, los queratinocitos abandonan su unión y forman espacios vacíos, como ya les he dicho, los cuales posteriormente se van a formar espacios vacíos que van a rellenarse con líquido. Lo que esto ocasiona primero son hendiduras, pequeños espacios entre las células, y posteriormente estos espacios crecen con la formación de ampollas, ¿no? Los pénfigos se van a clasificar según su ubicación en dos grandes grupos. Unos que son los pénfigos superficiales, ¿no? Son aquellos pénfigos cuya ampolla se localiza debajo de la capa córnea, ¿no? Son muy superficiales porque solamente están delimitados, en este caso, por la capa córnea, ¿no? Que es una capa muy delgada de la piel, y también por los denominados pénfigos profundos. Estos son los que presentan la ampolla mucho más profundamente, ¿no? En este caso, en la membrana suprabasal, ¿no? Entonces, en este nivel de la membrana suprabasal es que se presentan las ampollas que van a dar origen a los pénfigos denominados profundos, ¿no? Entonces, los pénfigos van a estar relacionados con algún tipo de alteración en lo que se refiere a su sistema de unión denominados desmosomas, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el caso del pénfigo superficial, la proteína del desmosoma que está alterada es la desmogleína 1, ¿no? Y en el caso del pénfigo profundo, como por ejemplo el pénfigo vulgar, vamos a tener una alteración en la desmogleína 3, que son partes estructurales, como ya les he dicho, de los desmosomas. El pénfigo vulgar, entonces, es parte de los pénfigos profundos. Se le denomina vulgar porque es la más frecuente de este tipo de manifestaciones y también es la más grave, ¿no? Justamente porque su ampolla se presenta en una profundidad mayor que las otras, ¿no? Las ampollas en este caso son flácidas, que miden 1 a 2 centímetros, ¿no? El epítope, como ya lo dijimos anteriormente, es la desmogleína 3, ¿no? Que produce la acantólisis suprabasal. Entonces, hay una alteración en esta proteína que va a generar la desunión de los queratinocitos. Y habitualmente, el pénfigo vulgar se inicia en las mucosas, fundamentalmente en la mucosa oral, con presencia de ampollas en este lugar, ¿no? Que se rompen muy fácilmente y dejan laceraciones en la mucosa, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos laceraciones en la lengua, así como también en esta otra fotografía, una laceración en el paladar, ¿no? Esto entonces son ampollas inicialmente que se rompen fácilmente y que producen este tipo de lesiones. También puede afectar otras mucosas, como por ejemplo la genital, la conjuntival en los ojos, e incluso también la esofágica, faríngea y laringia, ¿no? Entonces, en este caso, se dice que es una característica del pénfigo vulgar que tiene afinidad por las mucosas y que en algunos casos nos permite hacer un diagnóstico diferencial de otro tipo de pénfigos, ¿no? En otras ocasiones, la enfermedad ampollar puede iniciarse en algunos lugares de la superficie cutánea, caracterizadas por la presencia de las ampollas, ¿no? Como vemos acá
en la fotografía, lesiones ampollares que se rompen fácilmente, sobre todo en áreas de roce, y generan este tipo de ulceraciones, ¿no? Como ya se ha dicho, son ampollas bastante frágiles, ¿no? Porque su composición está determinada solamente por la epidermis, ¿no? Y esto hace que fundamentalmente en zonas de roce vaya a haber esta rotura de las ampollas y la generación de las laceraciones que vemos también en la fotografía, ¿no? Un método de exploración de este tipo de patología es el denominado signo de Nikolsky. ¿En qué consiste? En producir una presión oblicua, ¿no? Sobre la piel sana, y entonces en este caso de personas que tienen el pénfigo vulgar, vamos a ver que hay un desprendimiento de la piel, ¿no? Entonces nosotros presionamos oblicuamente la piel, ¿no? Como si estuviéramos raspándola, y vamos a originar un desprendimiento de esta parte de la piel en zonas sanas, ¿no? Esto nos permite hacer el diagnóstico de pénfigo, ¿no? Hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías ampollares, pero también nos permite evaluar el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, como vamos a ver posteriormente, el tratamiento es a base de corticoides fundamentalmente en este tipo de patologías, y que vamos a ir reduciendo su dosis de acuerdo a la respuesta del paciente, ¿no? Y para ello hay criterios, ¿no? Como por ejemplo la no aparición de ampollas nuevas, o también utilizar este signo de Nikolsky para ver una mejoría o una respuesta favorable con respecto al tratamiento que se esté dando al paciente. Entonces, esas ampollas se rompen fácilmente, sobre todo Doctor, ya en no se le zonas de roce. ¿Sí? escucha. ¿Sí? ¿Escucho? ¿Alguien me habló? Sí, doctor, no le escuché lo que estaba explicando anteriormente. No sé si es por mi conexión. ¿Cuál? ¿Esto de acá? Sí, ¿se le podría repetir, por favor? Después que habló que el tratamiento es con corticoides. Ya. Entonces, el tratamiento fundamentalmente, como ya les he dicho, es con corticoides, ¿no? Vamos a verlo posteriormente, pero estos corticoides tienen que ser ajustados según la respuesta del paciente, ¿no? Entonces, primero se recomienda una dosis bastante alta de corticoides en el tratamiento, y posteriormente ir disminuyéndolo de acuerdo a la respuesta del paciente. ¿Y cómo vamos a evaluar esta respuesta del paciente? Mediante la observación de que no aparezcan ampollas nuevas sobre la superficie cutánea, ¿no? Y otra forma de evaluar esta efectividad del tratamiento es mediante este signo, ¿no? El signo de Nikolsky. Entonces, nosotros vamos a producir como ya les he dicho, una presión oblicua sobre la piel, ¿no? Y si ya no hay el signo de Nikolsky positivo, si no hay el desprendimiento de la piel, entonces eso significa que hay también una buena respuesta al tratamiento, ¿no? Y con eso vamos a ir disminuyendo la cantidad de corticoides que se puede estar administrando al paciente, ¿no? Entonces, como ya les he dicho, ¿no? Estas ampollas se rompen fácilmente porque son flácidas, ¿no? No son muy tensas, se rompen dejando ulceraciones, como vemos acá en las fotografías, y dejan al descubierto estas lesiones que son de característica húmeda, ¿no? Como ven ustedes, ¿no? Tienen un contenido líquido secretante y que sangran fácilmente. Entonces es una característica del pénfigo vulgar. Posteriormente, estas lesiones ampollares, al romperse, dejan escoriaciones irregulares que producen dolor, ¿no? Y posteriormente dejan estas formaciones de costras que se denomina mielicéricas, ¿no? Justamente por su color amarillento, y que producen un olor desagradable, ¿no? Esta entonces es la evolución de un pénfigo, ¿no? Que posteriormente cura sin dejar cicatrices, y solamente
deja como secuela la presencia de estas hiperpigmentaciones sobre la piel afectada, ¿no? Entonces, el pénfigo vulgar, en un tiempo determinado, ¿no? Lamentablemente es un tiempo bastante largo muchas veces, y en algunas personas es prácticamente de por vida la presencia de este tipo de lesiones, pero que cuando curan dejan estas pigmentaciones sobre la piel, sin dejar ninguna otra cicatriz. Hay variantes clínicas de pénfigos vulgares, como vemos acá, ¿no? Uno es el pénfigo vegetante, el pénfigo paraneoplásico, el pénfigo herpetiforme IgA y el pénfigo producido por drogas medicamentosas, llamado también pénfigo iatrogénico, ¿no? Porque es justamente ocasionado por el tratamiento que nosotros podemos dar a otras enfermedades que van a reaccionar y producir este tipo de pénfigos. El pénfigo vegetante, entonces, se caracteriza porque también presenta ampollas en la superficie cutánea, ¿no? Pero que estas tienen la tendencia a desarrollar un tejido de granulación, ¿no? Entonces, estas zonas afectadas van a producir engrosamiento de estos lugares, la formación de costras, y que dan origen a unas lesiones como si fueran vegetantes, como si crecieran desde la piel, ¿no? Es por eso que se le llama el pénfigo vegetante, ¿no? Predomina fundamentalmente en los pliegues cutáneos, ¿no? Como las ingles alrededor de la boca, en las axilas, en las manos y también en los pies. Y en este caso se ha observado que las personas que padecen este pénfigo vegetante tienen la lengua de aspecto cerebriforme, ¿no? Entonces hay una alteración también en las mucosas, ¿no? Que dan este aspecto. El pénfigo paraneoplásico se presenta en asociación con neoplasias, generalmente de estirpe linfoide, ¿no? Que son lesiones que van a producir antígenos, ¿no? Tumorales que reaccionan contra las proteínas desmosómicas de la epidermis y generan una disociación de los queratinocitos, originando entonces de esta forma la presencia de las ampollas. La erupción cutánea es variada, polimorfa, incluye máculas y pápulas eritematosas, erosiones, vesículas y ampollas. Una característica bastante importante del pénfigo paraneoplásico es la afectación bastante frecuente y bastante grave, agresiva de las mucosas, ¿no? Fundamentalmente en la mucosa oral, pero también puede presentarse sobre la mucosa conjuntival, que siempre, y estas manifestaciones clínicas constituyen las manifestaciones más prominentes de la enfermedad. Entonces, lo que caracteriza a un pénfigo paraneoplásico es fundamentalmente esta afectación bastante grave de las mucosas, ¿no? Como vemos acá en la fotografía, hay una afectación en este caso de la mucosa oral que caracteriza al pénfigo paraneoplásico. Hay otro tipo de pénfigo, ¿no? El denominado producido por dermatosis IgA lineal, ¿no? O también denominado intercelular, cuya característica clínica es la aparición igualmente, como todos los pénfigos, de vesículas flácidas o también acompañadas de pústulas. Entonces no solamente son el contenido claro que caracteriza a estas formaciones ampollares, sino también el contenido ya turbio que puede presentarse sobre la superficie de la piel, ¿no? Y tiene la característica de tener una costrificación central y su disposición también es en forma circular, ¿no? A la que se denomina configuración anular, ¿no? Entonces, este tipo de manifestación clínica es la que caracteriza al pénfigo IgA, en este caso también llamado intercelular.
La anatomía patológica muestra en estos casos acantolisis, igualmente como los pénfigos en general, con presencia de pústulas fucórneas o también intraepidérmicas, ¿no? Entonces, es una enfermedad en la que puede haber manifestaciones de lesiones ampollares sumamente superficiales o también un poco más profundas dentro de la epidermis. Y en este caso, el tratamiento ideal para tratar ese tipo de pénfigo es con la utilización de las sulfonas. Otro tipo de pénfigo es el inducido por medicamentos, ¿no? O llamado también, como ya les dije, el pénfigo iatrogénico. Es similar en lo que se refiere a su clínica al pénfigo vulgar y se ha visto una gran asociación con los sulfuros o grupos sulfidrilos, ¿no? En pacientes tratados con estas medicinas para otras patologías, en el cual se ha visto que el 5% de pacientes que reciben este tratamiento con esta medicina van a presentar este tipo de pénfigo, ¿no? El pénfigo iatrogénico o también denominado inducido por drogas medicamentosas. Hay otro tipo de pénfigo que es el pénfigo crónico benigno familiar, denominada también enfermedad de Hailey-Hailey, ¿no? Que se caracteriza por una genodermatosis dominante, es decir, es una enfermedad transmitida genéticamente, ¿no? Y de carácter dominante. La evolución en este caso es crónica, recurrente, y pueden producirse por sudoración, fricción, infecciones o también por el efecto del sol, por exposición a la radiación ultravioleta. A veces coexiste con dermatitis seborreica, psoriasis, lesiones en mucosas, y también hay una característica observada que es la aparición de bandas blancas, lineales, longitudinales en las uñas de las manos, especialmente en los dedos pulgares, ¿no? Entonces son características que se asocian al pénfigo crónico benigno familiar. El cuadro clínico de esta patología es la presencia de vesículas y ampollas o pústulas flácidas, ¿no? Que se rompen con facilidad, como vemos acá en las fotografías, que al romperse dejan erosiones, que se cubren de costras mielicéricas, ¿no? De coloración amarillenta, y que al concluir forman figuras circinadas, es decir, placas o ulceraciones mucho más grandes, ¿no? En las zonas afectadas de este tipo de pénfigo benigno familiar, ¿no? Tiene predilección por la parte lateral del cuello, las axilas, como vemos en la fotografía, las ingles y también en la zona submamaria, ¿no? Fundamentalmente, entonces, también afecta a zonas de pliegues, pero la característica es que no dejan lesiones vegetantes. El tratamiento del pénfigo benigno familiar difiere un poquito de los demás pénfigos porque se recomienda que no deben administrarse en este caso glucocorticoides sistémicos, ¿no? Como vamos a ver posteriormente, el tratamiento fundamental o la piedra angular, como se dice, del tratamiento de los pénfigos es justamente con corticoides sistémicos. En este caso, no se recomienda el uso de corticoides, ¿no? Pero pueden usarse agentes tópicos, es decir, están contraindicados los corticoides sistémicos, pero sí se pueden utilizar corticoides tópicos potentes siempre que no exista una infección sobreagregada sobre la piel. Entonces, es una dermatosis, como ya lo hemos visto, benigna, que no produce mayormente molestias, pero el mal olor es el que molesta a los pacientes, ¿no? Alteran su calidad de vida, ¿no? Porque tiene también por la secreción serosa que presenta estas lesiones un olor desagradable, ¿no? Para ello se recomienda entonces el uso de ropa holgada para evitar la fricción, el traumatismo y evitar también climas calurosos que están relacionados con la aparición de este tipo de pénfigo benigno familiar. Y también evitar, como se ha dicho,
la exposición al sol, ¿no? Por la radiación ultravioleta que puede generar también un desencadenamiento de estas lesiones, ¿no? El tratamiento fundamental es con dapsona o diaminofenilsulfonas, ¿no? En una dosis inicial de 200 o de 100 a 200 miligramos por día, ¿no? Que va a ir disminuyendo su dosis a lo largo del tratamiento de acuerdo a la evolución clínica que pueda presentar la persona afectada, y que es la droga que da mayores y mejores resultados y produce una remisión más prolongada que otro tipo de medicina. Entonces, la dapsona es el tratamiento ideal para, en este caso, el pénfigo crónico benigno familiar. Entonces, como hemos visto, estos son los llamados pénfigos vulgares y todas sus variantes, que son los llamados pénfigos profundos. Dentro de los pénfigos superficiales, entonces son aquellos que tienen la ubicación de la ampolla más superficialmente, generalmente debajo de la capa córnea de la epidermis, y que van a generar otro tipo de manifestaciones, ¿no? Y están representados fundamentalmente por el pénfigo foliáceo, el pénfigo seborreico o eritematoso y el Fogel-Selvagen, ¿no? Es una enfermedad igualmente autoinmune. El antígeno o epítope relacionado con este tipo de pénfigos, como ya lo dijimos anteriormente, es la desmogleína 1, ¿no? Que es la proteína que degenera que se degenera y que forma parte de los desmosomas, produciendo la acantólisis característica y que da origen a la aparición de las ampollas. Es reconocida por la presencia de anticuerpos antidesmogleína o inmunoglobulina G. Entonces son pruebas que se pueden hacer en el laboratorio para llegar a un diagnóstico más certero y más preciso de la patología. Se distinguen dos formas de pénfigo foliáceo. Uno es el esporádico y otro el endémico, ¿no? El esporádico es el más frecuente en el grupo de estos pénfigos y se caracteriza por la presencia de una ampolla subcórnea o intragranulosa, mucho más flácida que en el caso del pénfigo vulgar, ¿no? Porque su pared es mucho más débil, menos gruesa que el pénfigo vulgar, que le confiere una labilidad mucho mayor, ¿no? En este caso se dice que las ampollas son bastante flácidas y presentan una superficie o una base eritematosa. A diferencia del pénfigo vulgar, que afecta algunas zonas de la piel, en el caso del pénfigo foliáceo esporádico, compromete toda la superficie cutánea generalmente, ¿no? Y raramente, también otra forma de diferenciar el pénfigo foliáceo del pénfigo vulgar es que raramente compromete las mucosas, ¿no? Como vimos anteriormente en el caso del pénfigo vulgar, hay bastante compromiso y su inicio en la mayoría de los casos es en las mucosas, fundamentalmente en la mucosa oral. En el caso del pénfigo foliáceo, vemos que estas alteraciones a nivel de las mucosas no se presenta habitualmente, ¿no? Se puede presentar en forma excepcional, pero no es la característica más frecuente del pénfigo foliáceo. En este caso, como ya les dije, las ampollas son muy frágiles, ¿no? Justamente por la ubicación histológica donde se presentan, que se rompen con facilidad y dejan lesiones escamocostrosas, como vemos acá en la foto, ¿no? Que tienen la característica de ser bastante húmedas, untuosas por la secreción que se produce, y con aspecto, se dice, de hojas de hojaldre, ¿no? Alguna hoja característica de Europa es que tiene esta forma, ¿no? Por eso es que se le dice el aspecto de hojas de hojaldre, ¿no? Y que son fáciles de desprender y originan erosiones muy superficiales, ¿no? Como la ampolla es superficial, entonces la erosión que se presenta por acción de la ruptura de estas ampollas son erosiones muy superficiales. Y también emite un olor penetrante por la
exudación y la maceración de las ampollas, ¿no? Entonces va a generar también incomodidad en las personas que la padecen por la característica del desprendimiento de ese olor desagradable. La otra forma de presentación del pénfigo foliáceo es el pénfigo foliáceo brasileño o fogo selvagem, ¿no? Es un pénfigo endémico sudamericano, ¿no? También por eso se le llama pénfigo sudamericano, y afecta fundamentalmente a adolescentes y adultos jóvenes que residen en áreas rurales de la Amazonía, ¿no? De algunas zonas amazónicas de Brasil, Colombia, Paraguay, Venezuela y también de Perú. Y una característica también común entre estas personas es que son de un nivel socioeconómico bajo y que viven en la vecindad de algunos ríos. Se puede ver en varios miembros de una misma familia, por eso es que se cree que debido a su distribución geográfica y también con la aparición familiar de ese tipo de pénfigo, se ha tratado de relacionar con un virus transmitido por una mosca, ¿no? Una mosca negra que es endémica de estas zonas cercanas a los ríos de la Amazonía, ¿no? Llamada Similium pruinosum, ¿no? Que actuaría como vector, ¿no? Transmisor de este tipo de algún tipo de virus que va a generar este pénfigo foliáceo sudamericano, ¿no? El cuadro clínico se caracteriza por la presencia de lesiones ampollares que generan posteriormente lesiones descamativas a nivel de la superficie cutánea y que semejan mucho a la forma esporádica del pénfigo foliáceo, ¿no? Entonces vemos acá lesiones inicialmente ampollares, pero que rápidamente se rompen estas ampollas y generan estas lesiones costrosas. Puede ser circunscrito a una zona eritrodermia exfoliativa o también puede ser generalizada, ¿no? Entonces puede ubicarse en algunas partes de la piel, pero también pueden ser generalizadas en toda la superficie cutánea. En este caso tampoco hay una afectación de las mucosas, ¿no? Igualmente al pénfigo esporádico, pero en ambas formas, en la generalizada y en la localizada, vamos a encontrar un prurito intenso que lo va a caracterizar a este pénfigo foliáceo, ¿no? La forma generalizada se dice que compromete el estado general y tiene bastante tendencia a producir una infección cutánea, ¿no? Entonces, esta es una característica también del pénfigo foliáceo o pénfigo foliáceo sudamericano, ¿no? El pénfigo seborreico, llamado también eritematoso, es una variante localizada también del pénfigo foliáceo, denominada enfermedad de Zinner-Ushner, y empieza con lesiones ampollares que rápidamente se tornan costrosas y eritémato escamosas, como vemos acá en la foto, ¿no? Y afecta fundamentalmente a zonas seborreicas de la piel. ¿Cuáles son estas zonas seborreicas? La parte central de la cara, por ejemplo, como vemos acá en la fotografía, el cuero cabelludo, igualmente el pecho y la espalda. Entonces son zonas denominadas seborreicas porque hay una mayor secreción grasosa en la superficie cutánea de estos lugares y por eso es que se asocia esta enfermedad y lleva su nombre como pénfigo seborreico. Afecta, entonces, como ya lo había manifestado, el cuero cabelludo, la cara, tórax y a veces el abdomen, miembros superiores e inferiores, y el signo de Nikolsky es positivo también en estos casos. Entonces, cuando nosotros hagamos un roce en la superficie cutánea de piel sana, vamos a encontrar un desprendimiento de la piel, ¿no? También, igualmente que todos los pénfigos foliáceos, no va a haber
mayormente afectación de las mucosas, pero se ha visto que este tipo de pénfigo seborreico puede evolucionar hacia la forma foliácea, ¿no? Es decir, avanzar, generalizarse en toda la superficie cutánea y producir un pénfigo foliáceo, ¿no? Se ha visto una asociación bastante fuerte, con los anticuerpos antinucleares, ¿no? En el suero de algunos pacientes, por lo que algunos autores consideran que es una forma híbrida, ¿no? Entre el pénfigo y lupus eritematoso. Entonces, se ha visto esta característica que puede hacer pensar que hay una asociación bastante fuerte entre el pénfigo seborreico o eritematoso con el lupus eritematoso. El tratamiento de los pénfigos, fundamentalmente, como ya les manifesté anteriormente, es con el uso de corticoides sistémicos, ¿no? A dosis altas de prednisona a 1 miligramo por kilo por día, hasta 100 miligramos, e ir disminuyendo según la respuesta clínica, ¿no? Entonces, como les dije anteriormente, la respuesta clínica va a estar evaluada fundamentalmente por la no aparición de nuevas ampollas, ¿no? Y también por el signo de Nikolsky negativo, ¿no? Entonces, cuando encontremos un signo de Nikolsky negativo, eso nos va a permitir ir disminuyendo la cantidad de corticoides que nosotros tengamos que utilizar en el tratamiento de los pénfigos. Como saben ustedes, los corticoides son drogas bastante buenas para tratar muchas enfermedades, pero también tienen efectos colaterales bastante importantes, ¿no? Entonces, por eso es que se usa otro tipo de medicinas para evitar el uso exagerado de los corticoides sistémicos, en este caso, ¿no? Como por ejemplo, lo que se les denomina inmunosupresores, ¿no? Entonces, el objetivo fundamental del uso de estos inmunosupresores es evitar o disminuir el uso de los corticoides. Esto no significa que debamos dejar de utilizar los corticoides en el tratamiento del pénfigo, sino que estos inmunosupresores van a hacer un tratamiento coadyuvante a los corticoides sistémicos, ¿no? Entonces, estos inmunosupresores van a ser la azatioprina a una dosis de 2 miligramos por kilo por día, ¿no? El metotrexato, 20 miligramos por semana, o ciclofosfamida, 5 a 100 miligramos por día, ¿no? Entonces, estos son medicamentos que se da conjuntamente con los corticoides sistémicos, ¿no? Justamente para evitar o disminuir el uso de corticoides. A estos medicamentos se le denomina por eso ahorradores de corticoides sistémicos, ¿no? Porque permite que el tratamiento no dependa de dosis muy altas de los corticoides. Se ha utilizado también dapsona o dimetilsulfona, ¿no? En una dosis de 100 miligramos por día, particularmente en este caso en pénfigo foliáceo. En casos con escasa respuesta al tratamiento, también se puede utilizar el uso de medicamentos inmunomoduladores, ¿no? Como el micofenolato de mofetilo, que se da en una dosis de 2 gramos por día, ¿no? Acá hemos descrito entonces el uso de prednisona, que se entiende que es por vía oral, ¿no? Con una dosis de 1 miligramo por kilo por día. Pero en ciertas ocasiones que son sumamente severas de presentación de los pénfigos, hay que utilizar también el tratamiento parenteral, ¿no? Generalmente se hospitaliza al paciente que tiene una afectación muy grande del pénfigo y se utiliza medicamentos por vía endovenosa, ¿no? En este caso, el tratamiento base de los pénfigos es también con los corticoides administrados vía endovenosa, ¿no? Que son, por ejemplo, la dexametasona, que es lo que más se emplea para el tratamiento de los pénfigos. Otro grupo de enfermedades ampollares son los penfigoides, ¿no? En este caso son
enfermedades producidas por ampollas, pero ya no en la epidermis, sino debajo de esta, ¿no? Esto también se denomina pemfigoide ampollar o pemfigoide buloso. Las ampollas, en este caso, como ya les he dicho, son ampollas que están debajo de la epidermis, ¿no? Son ampollas subepidermis que le va a dar ciertas características, como vamos a ver posteriormente. Es una enfermedad también inflamatoria, autoinmune, igual que el grupo de los pénfigos, y predomina generalmente en ancianos y afecta el tronco, las extremidades y rara vez la cabeza, el cuello y las mucosas, ¿no? Y cuando desaparecen, no dejan cicatrices. La evolución es crónica, pero por brotes, ¿no? Hay ocasiones donde se presentan estas lesiones ampollares y posteriormente con espacios de remisión. La clasificación de los pemfigoides van a estar dados por pemfigoide ampollar, ¿no? Que es generalizado, localizado, polimorfo, vegetante y también nodular, y otro grupo que son los pemfigoides cicatrizales que afectan las mucosas cutáneas, ¿no? El pemfigoide ampollar se caracteriza por lesiones ampollares tensas, ¿no? Porque justamente sus paredes son mucho más resistentes que en el caso, por ejemplo, de los pénfigos, donde como es una ampolla subepidérmica, entonces va a tener una resistencia mayor en lo que se refiere a su pared y le da esta característica de una lesión tensa, ¿no? Bastante resistente, que va a soportar roces, ¿no? Y no se va a romper fácilmente y va a dar estas características descritas. Se puede presentar con una base eritematosa o también presencia de edema en la base de este tipo de lesiones ampollares. Puede ser local o diseminada y predomina en el abdomen, los muslos y las caras de flexión de las extremidades, ¿no? También en las zonas intertriginosas, entonces, en las flexiones es donde se presentan este tipo de lesiones. Una característica fundamental y que lo distingue de los pénfigos es que el signo de Nikolsky es negativo. Entonces nosotros podemos rozar la piel y no vamos a ver el desprendimiento característico de las lesiones que se producen en los pénfigos. En este caso, puede afectar las mucosas, que no es lo más frecuente, pero puede haber una afectación y se inicia repentinamente y su evolución, como ya lo dijimos, es crónica, pero con brotes, ¿no? Tiempos en que aparecen las lesiones, pero tiempos en los que también desaparecen totalmente. El pemfigoide cicatricial, llamado también benigno mucoso del Lortat-Jacob, o también denominado pemfigoide ocular, afecta a las mucosas principalmente del ojo, ¿no? La conjuntival también puede afectar, como vemos acá en la fotografía, la mucosa oral, también la laringia, ¿no? La mucosa laringia, los genitales, la mucosa rectal y también la mucosa del esófago. Entonces va a ser una enfermedad que fundamentalmente se presenta a nivel de las mucosas, pero que cuando cicatrizan dejan cicatrices retráctiles, ¿no? Que pueden originar adherencias o sinequias que pueden producir la ceguera, ¿no? Por alteración en el globo ocular, una dificultad respiratoria y también una estenosis esofágica, ¿no? Entonces son cicatrices que van a producir retracciones en estos órganos afectados o en estos lugares afectados de la economía de nuestro cuerpo humano y va a generar este tipo de manifestaciones como secuelas del pemfigoide cicatricial. El tratamiento es también igualmente al pénfigo, fundamentalmente con la corticoterapia, ¿no? Igualmente la prednisona a 1 miligramo por kilo por día, ¿no? Y que va a ir disminuyéndose igualmente que en el pénfigo vulgar, ¿no? Ir
probando dosis cada vez menores de corticoides, ¿no? Hasta producir una estabilización de las lesiones ampollares, ¿no? Entonces, se va a llegar siempre en estos tipos de patologías ampollares a un equilibrio, se puede decir, entre la cantidad de corticoides mínima que garantice la no aparición de nuevas lesiones ampollares. También se puede utilizar el metotrexate hasta 15 miligramos por semana, ¿no? Y pocas veces se requieren, en el caso de los pemfigoides, la utilización de los inmunosupresores como la acetoprina, el metotrexato, ¿no? La ciclofosfamida, la ciclosporina del tipo A o micofenolato mofetilo. Recientemente se han empleado corticoides tópicos, solamente sin emplear corticoides sistémicos, ¿no? Pero se han utilizado corticoides tópicos potentes como propionato de clobetasol para el tratamiento de este tipo de patologías. Otras alternativas son la dapsona o diamenilsulfona, las tetraciclinas, la eritromicina, la nicotinamina, y en casos graves y persistentes se puede utilizar un producto biológico llamado rituximab, ¿no? Entonces, son casos muy severos en los que se debe utilizar en este tipo de biológicos llamados, que son sintetizados a partir de organismos vivos, ¿no? Entonces, por eso justamente se denominan medicamentos biológicos, pero que lamentablemente su precio es prohibitivo para la mayoría de las personas. Otro tipo de patología relacionado a estas lesiones referentes a los pemfigoides es el pemfigoide gestacional, o también denominado es herpes gestacional, ¿no? También llamado herpes gravídico, ¿no? Y es una ampolla fundamentalmente también subepidérmica. Es una dermatosis probablemente autoinmunitaria, es poco frecuente. Hay una predisposición genética para desarrollar esta enfermedad en la que actúa factores también hormonales, ¿no? Justamente por la aparición durante el embarazo, segundo o tercer trimestre del embarazo, donde hay alteraciones o cambios hormonales en la mujer embarazada, es que se generan estos cambios no descritos y producen la aparición de las ampollas que corresponden al pemfigoide gestacional. Estas desaparecen semanas o meses después del parto, ¿no? Y la característica fundamental es que aparece generalmente durante el segundo o tercer trimestre del embarazo, pero también puede aparecer durante el puerperio, ¿no? Entonces, es una enfermedad relacionada con factores hormonales propios de la gestación. El cuadro clínico, lo más característico en este caso y lo que diferencia a este pemfigoide de los otros pemfigoides es el prurito intenso, ¿no? Entonces es una enfermedad bastante pruriginosa y que también se manifiesta por síntomas generales, como malestar general, fiebre, náuseas y también dolor de cabeza. En este tipo de pemfigoide, el 20% de pacientes que lo padecen presentan lesiones a nivel de las mucosas y el brote dura de 1 a 4 meses, pero se ha visto casos en que puede prolongarse incluso hasta durante 12 años, ¿no? Entonces, una enfermedad que se genera en la gestación y que puede demorar en algunos casos mucho tiempo en desaparecer. La característica de este tipo de pemfigoide es la aparición inicial, ¿no?, de lesiones polimorfas, ¿no?, como vemos acá en la fotografía, acompañadas de ronchas, ¿no?, en donde posteriormente aparecen las lesiones vesiculares, ¿no?, que se agrupan en placas circinadas, ¿no?, es decir, estas placas redondeadas, ¿no?, donde los bordes son mucho más activos que las partes centrales de la lesión, es a lo que se le llama los bordes, las figuras circinadas, ¿no? Es una característica en este caso del pénfigo o del pemfigoide gestacional y que posteriormente, acá sí se agudiza un poquito la vista,
van a aparecer las lesiones vesiculares, ¿no? En estas superficies afectadas, ¿no? Entonces, una característica es que posteriormente se presentan las lesiones vesiculares, como vemos acá en la fotografía, fundamentalmente y con mayor frecuencia se presenta en la parte central del abdomen y que tienen desde ese lugar la tendencia a la diseminación en forma centrífuga, ¿no? Es decir, aparece en la parte central del cuerpo y de ahí se pueden distribuir a zonas más distales de la piel, ¿no? Entonces, afecta fundamentalmente al tronco, caras de extensión de las extremidades, ¿no? Es simétrica además, ¿no? Aparece igualmente en ambos hemicuerpos, ¿no? Y con tendencia a la extensión, como ya les dije, en forma centrífuga, ¿no? Aparece en la parte central del cuerpo y de ahí se disemina hacia las extremidades. El tratamiento es mediante cuidados generales, ¿no? Esperar la remisión espontánea posparto, ¿no? Y puede, según sea necesario, la utilización de antipruriginosos como antihistamínicos por vía sistémica para evitar el prurito en este caso, que es la forma o el signo, el síntoma más característico del pemfigoide gestacional. Otra entidad que se presenta dentro de las enfermedades ampollares subepidérmicas es la epidermólisis ampollar, ¿no? Que también es conocida como epidermólisis bulosa o enfermedad mecanoampollares, ¿no? Es una genodermatosis también, una enfermedad que se transmite genéticamente, que se caracteriza por la gran fragilidad de piel y también de las mucosas. Son autosómicas dominantes, ¿no? Que generalmente son benignas o también pueden ser transmitidas en forma recesiva, que constituyen la forma más grave o severas de la enfermedad. Se presenta durante el nacimiento o durante la niñez y afecta a ambos sexos por igual, no hay predilección por el género. La etiopatogenia es debida a la ausencia o defecto o poca cantidad proteica o de colágeno en la capa basal epidérmica, que causa de esta forma inestabilidad en la epidermis, ¿no? Y forma esta fragilidad de la piel y posteriormente la formación de ampollas. La presencia de ampollas son tensas, ¿no? Con erosiones y costras amarillentas o mielicéricas. Las ampollas aparecen de forma espontánea o con traumatismos mínimos, exacerbadas también por la sudoración y el calor excesivo. La dermatosis suele ser diseminada con predominio en los pies, manos, caras, codos, rodillas y sitios de roce, ¿no? Hay una clasificación donde se ha visto que hay 4 tipos de epidermolisis bulosa, ¿no? Como vemos acá en la fotografía, y que corresponde a lesiones en la forma simple y recidivante de manos y pies. Se encuentra una ampolla intraepidérmica, ¿no? Las formas de unión y distrófica, la ampolla es subepidérmica. Entonces es una enfermedad que va a tener diferentes patrones histológicos en lo que se refiere a la ubicación de la ampolla que lo produce, ¿no? Es así que el tipo 1 o intradérmica simple va a estar determinado por lo general por herencia autosómica dominante. Como vimos, las dominantes son las menos graves, menos agresivas, y el cuadro es el cuadro más frecuente, pero no es muy grave, ¿no? La presencia de ampollas de base eritematosa originadas por fricción y exacerbadas por la sudoración y el calor son la característica más importante de esta forma de epidermolisis ampollar denominada intradérmica simple. El tipo 2, o también llamado de unión, por lo general son producidas mediante la herencia autosómica recesiva, ¿no? Como vimos, es una característica que nos da un mayor tipo de gravedad
en lo que se refiere a la epidermolisis ampollar. Las ampollas en este caso son subepidérmicas y casi siempre dejan cicatriz en la superficie cutánea. El tipo 2 de unión en la forma letal, denominada Herlis, se caracteriza por la aparición de ampollas durante el nacimiento en casi toda la superficie cutánea y las mucosas laríngea, bronquial, esofágica, rectal y corneal, con grandes ulceraciones que se presentan después de la ruptura de estas ampollas, ¿no? Entonces, es una forma letal porque justamente afecta otros órganos, como la laringe, bronquios, que puede producir incluso una dificultad respiratoria que puede generar el deceso del paciente. El tipo 3, la dermolítica distrófica, ¿no? Es una enfermedad que puede transmitirse por herencia autosómica, dominante o también recesiva, y las ampollas son subepidérmicas y la característica fundamental es que dejan cicatrices al desaparecer. Como vemos acá en la foto, son cicatrices bastante severas, ¿no? Y que dan lugar a deformidades en flexiones de las manos, los pies y otros sitios que pueden causar incluso la sindactilia, ¿no? La unión entre los dedos de las manos. El tipo 4, denominado síndrome de Kindler, son ampollas con distribución acral y fotosensibilidad durante el periodo neonatal y la infancia, y entre ellas aparecen alteraciones que se encuentran manifestadas por queratodermia palmoplantar, distrofia unguial, alopecias, estenosis esofágica, anal, uretral, fimosis y también la ausencia de algunos dedos, ¿no? Denominados la sindactilia. El pronóstico, en la forma simple y en las formas distróficas dominantes, la evolución por lo general es benigna y la mortalidad es baja, como ya se ha dicho. Pero en las formas de unión, que son denominadas letales y distróficas graves, el pronóstico es reservado, el porcentaje de incapacidad es alto y el carcinoma espinocelular asociado con ese tipo de epidermolisis es bastante común y es el causante en muchos casos de la muerte de estas personas. El tratamiento de la epidermolisis bulosa o ampollar es fundamentalmente sintomático, ¿no? Primero, el tratamiento del dolor que puede producir este tipo de lesiones, curación de las heridas, ¿no? Se recomienda también el vendaje de las extremidades donde pueden presentarse las ampollas, pero tener bastante cuidado en impedir la unión de los dedos, ¿no? Poner bastante atención en la separación de los dedos de las manos a fin de evitar la pseudosindactilia, ¿no? Evitar que los dedos de las manos, en este caso, se puedan unir. Otro tipo de patología subepidérmica es la dermatitis herpetiforme, denominada también enfermedad de Durin, ¿no? Dermatosis polimorfa y dolorosa. Es una dermatosis también autoinmune, crónica, con predisposición genética que se relaciona con enfermedad celíaca, ¿no? Por ingesta de gluten generalmente, ¿no? Es que se relaciona este tipo de dermatitis herpetiforme y puede relacionarse con neoplasias malignas, como por ejemplo los linfomas. El cuadro clínico es polimorfo, ¿no? Como vemos acá, hay una variedad de lesiones que son características de esta dermatitis herpetiforme y que puede estar representada por un enrojecimiento de la piel, un eritema, la presencia de pápulas, ¿no? Placas urticarianas, ¿no? Vesículas o ampollas tensas también, ¿no? Entonces, dentro de sus manifestaciones clínicas, vamos a ver que son bastante polimorfas, ¿no? Hay bastante variedad en lo que se refiere a las manifestaciones clínicas de este tipo de patología. Pueden desencadenarse también por traumatismos leves, ¿no? Una característica fundamental es el dolor que produce estas lesiones y afecta de manera simétrica en las superficies de extensión
predominan los codos, las rodillas, las nalgas, regiones sacras, hombros, nuca y también en el cuero cabelludo, ¿no? Otra forma de presentación es la que vemos acá, en donde se presenta como costras hemáticas en sus relaciones, con costras mielicéricas también, de color amarillento, y también unas máculas purpúricas en la superficie cutánea. En este caso, las lesiones en las mucosas es infrecuente o son raras, y el cuadro crónico es un cuadro crónico, pero que se dice que no afecta el estado general de la persona. El diagnóstico diferencial de una dermatitis herpetiforme hay que hacerlo con un eritema polimorfo, un pemfingoide ampollar, herpes gestacional, escoraciones neuróticas, ¿no? Hay personas que se auto lesionan, ¿no? Por de repente obedeciendo a problemas psicológicos, o también muchas personas se autolesionan por otro tipo de motivaciones, ¿no? Como por ejemplo obtener descansos médicos o evitar la acción de la justicia, es que se pueden autoinfligir lesiones que pueden también estar dentro del diagnóstico diferencial de la dermatitis herpetiforme. También la escabiosis, ¿no? O la sarna también puede producir lesiones vesiculares, ampollares, ¿no? Con lesiones urticarianas también, que entran dentro del diagnóstico diferencial de una dermatitis herpetiforme. El tratamiento, como ya lo dijimos, se relaciona con el gluten, ¿no? Que es un componente fundamentalmente del trigo, ¿no? Entonces, esto nos permite, el diagnóstico de esta dermatitis herpetiforme nos permite, en el tratamiento, evitar el uso o la ingesta de este tipo de dieta que contenga el gluten, ¿no? Entonces, evitar el trigo, tampoco el centeno, durante toda la vida del paciente, ¿no? Porque justamente son estos elementos los que van a producir estas alteraciones a nivel de la superficie cutánea. También se puede utilizar médicamente la dapsona o diaminofenilsulfona, ¿no? En una dosis también de 100 a 200 miligramos inicialmente, pero que también vamos a ir probando de acuerdo a la respuesta clínica de la persona en disminuir esta dosis inicial. Y si el prurito es muy intenso, puede utilizarse también antihistamínicos. Entonces, hasta acá hemos visto lesiones ampollares autoinmunes, ¿no? Hay otro grupo de lesiones, ¿no? Que no obedecen fundamentalmente a la autoinmunidad, sino que fundamentalmente son de carácter reactivo, es decir, relacionadas con algún tipo de dermatitis alérgica, ya puede ser de contacto, o también una dermatitis alérgica sistémica, como lo vamos a describir en estas siguientes entidades clínicas. Una de ellas es la disidrosis, ¿no? Denominada también ponfolix, eczema disidrótico, eczema paráctico, ¿no? Es un término que casi no se usa, más se utiliza el ponfolix o eczema disidrótico, y se caracteriza por la presencia de vesículas intraepidérmicas, ¿no? En la superficie, en la epidermis es donde se presentan este tipo de vesículas, y que se caracteriza por un engrosamiento de la capa córnea, ¿no? Entonces vamos a ver la presencia de ampollas y un cierto engrosamiento en la superficie cutánea. Es una variante clínica de la dermatitis atópica, ¿no? Entonces está relacionado con algún tipo alérgico. Es una dermatosis inflamatoria con causas exógenas o endógenas, en los que intervienen factores como el trastorno de la sudoración y también los estados alérgicos o de atopía de la persona, los que van a generar este tipo de patologías llamadas disidrosis. Esta disidrosis entonces se caracteriza por lesiones vesiculares o ampollares recurrentes de aparición súbita, fundamentalmente en las palmas y plantas de los pies, ¿no? Entonces son lesiones vesiculares
fundamentalmente en estas zonas y que por confluencia pueden formar ampollas, ¿no? Entonces estas vesículas se pueden unir entre sí y formar lesiones ampollares. Son sumamente pruriginosas, ¿no? Estas lesiones, ¿no? Y si se infectan pueden incluso producir dolor. El diagnóstico diferencial de una disidrosis va a ser con psoriasis palmoplantar, eritema polimorfo, epidermolisis ampollar, tiña de la mano, la enfermedad mano-pie-boca, que lo vamos a describir, y también por dermatitis de contacto, que también tiene estas manifestaciones, ¿no? Aparición de lesiones vesiculares cuando hay una dermatitis de contacto, sobre todo aguda. El tratamiento consiste en la eliminación de la causa cuando ésta es identificada, ¿no? Control del estrés, también puede producirse por situaciones psicológicas. El uso de sustancias secantes, es importante utilizarlas en este tipo de lesiones patológicas y en general, ¿no? En todas las lesiones ampollares, vesiculares que hayamos visto, entonces la acción fundamental tópicamente es la utilización de sustancias que vayan a secar este tipo de lesiones, ¿no? En nuestro medio utilizamos bastante, por ejemplo, la solución de Buró, que es una solución que contiene acetato de aluminio y que nos permite secar las lesiones vesiculares o ampollares, ¿no? O también el permanganato de potasio, que es una solución que podemos utilizarla en el caso de lesiones vesiculares o ampollosas en general y que nos va a permitir secar esas lesiones. También se recomienda en el caso de la disidrosis periodos breves de glucocorticoides por vía oral o tópica según sea la manifestación clínica, ¿no? Si es muy severa se puede utilizar vía oral, o si es una lesión que no es muy grave o localizada, se puede utilizar solamente una solución tópica. Y en casos resistentes se utiliza la pubaterapia, ¿no? Mediante la utilización de radiación ultravioleta del tipo A, ¿no? O también la utilización de radiación ultravioleta del tipo B de banda angosta, ¿no? Para producir una desensibilización en la superficie cutánea. Una manifestación parecida, pero que tiene otras características, es la reacción aguda tipo IDE, ¿no? Son las denominadas dermatofitides o bacteride, ¿no? ¿Qué son estas? Son lesiones vesiculares, también opústulas epidérmicas. Igualmente, ¿no? Son lesiones bastante superficiales y que se deben a una reacción vesiculosa a distancia por diseminación de sustancias antigénicas a un foco infeccioso, micótico o bacteriano. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, que algunas personas que tienen una tiña o una onicomicosis en los pies pueden manifestarse a distancia este tipo de lesiones vesiculares, fundamentalmente, por ejemplo, en la parte lateral de los dedos de la mano, ¿no? Entonces son manifestaciones clínicas por productos antigénicos generados por un foco infeccioso a distancia y que en el caso de la reacción tipo IDE o dermatofitide se manifiestan como lesiones vesiculares en otras partes de la piel, ¿no? Entonces, estas lesiones están relacionadas con ese tipo de infección bacteriana o micótica, pero que son lesiones estériles. Si uno hace un cultivo de este tipo de secreción, vamos a ver que estas lesiones son estériles. Entonces, no es una manifestación directa de la infección, sino que es a través de sustancias antigénicas que estas infecciones pueden producir y generan las vesículas a distancia, ¿no? En este caso, vemos la ubicación característica que es en la parte lateral de los dedos, ¿no? Aunque puede afectar también otras partes de la piel, pero esta es la forma más frecuente en la que aparece, en la ubicación más frecuente en la que aparece este tipo de lesiones vesiculares.
entonces, como ya hemos dicho, se presenta en estos lugares, ¿no? Entonces, acuérdense, a veces personas que tienen infecciones en alguna parte del cuerpo, a distancia pueden aparecer este tipo de lesiones vesiculares fundamentalmente y característicamente en la parte lateral de los dedos de las manos. Otra enfermedad que se caracteriza por la aparición de lesiones vesiculares, en este caso también intraepidérmicas, es la enfermedad de mano, pie, boca, ¿no? Esta es una patología manifestada por un balonamiento de las células, ¿no? O también por una esponjiosis. ¿Qué significa el balonamiento? Un aumento de volumen, ¿no? Un edema intracelular de las células, ¿no? Entonces, las células se llenan de líquido y se van balonizando, ¿no? Se van poniendo redondeadas como una pelota y eso genera una inestabilidad en los elementos de unión de los queratinocitos y producen las lesiones vesiculares. O también la esponjiosis, que en este caso es un edema también, pero extracelular, ¿no? En ambos casos se producen por diferentes mecanismos, entonces la formación de espacios libres entre las células epidérmicas que generan entonces posteriormente lesiones vesiculares. Es una viremia, ¿no? Entonces es una enfermedad producida por un virus, que es el Coxsackie o enterovirus, cuyo periodo de incubación varía entre 3 a 6 días, ¿no? Se transmite en forma fecal oral, entonces es un virus que se transmite por contaminación fundamentalmente de los alimentos que ingerimos y que pueden producir inicialmente una colonización del tracto digestivo que posteriormente producen una viremia que al llegar a la superficie cutánea van a manifestarse como lesiones vesiculares, ¿no? Fundamentalmente en la mucosa oral, en las manos y en los pies. Justamente por eso es que se le denomina enfermedad de mano, pie, boca, ¿no? Inicialmente se produce como un enrojecimiento, un enantema macular, que pronto se transforma, ¿no? O genera en estos lugares la presencia de vesículas o pústulas pequeñas con un halo eritematoso en un número de 10 o de 5 a 10 localizadas en la mucosa oral, como ya les dije, en las manos o en los pies, ¿no? Esto genera dolor a nivel de las mucosas y le produce una molestia para deglutir. Como toda enfermedad viral, esta tiene un curso clínico que se autolimita después de unos 5 a 10 días. La miliaria es muy característica en recién nacidos, también llamada sudamina o salpullido. Es una dermatosis producida por retención de sudor en la superficie cutánea, ¿no? Se produce por aumento de temperatura y la humedad del ambiente también, ¿no? Entonces, cuando hay más temperatura, hay más transpiración en la superficie cutánea y genera esto la aparición de estas lesiones vesiculares. Entonces, se caracteriza por presencia de pápulas o papulovesículas perladas o eritematosas que evolucionan por brotes, ¿no? Entonces, según la temperatura y las características del ambiente, vamos a ver que van a generarse este tipo de vesículas o papulovesiculares, ¿no? Compromete cuello, tórax, pliegues, extremidades y también puede manifestarse en la cara. Producen descamación fina y remiten sin dejar huella, ¿no? Son lesiones muy superficiales que cuando se secan dejan la piel normal. El tratamiento de la miliaria va a ser fundamentalmente baños de inmersión y aseo enérgico y repetitivo, ¿no? Fundamentalmente para refrescar la piel del paciente, utilizar cremas emolientes para también producir esta el refrescamiento, perdón, de la superficie cutánea. La climatoterapia no se refiere a buscar ambientes secos y frescos, no muy calurosos, que puedan generar una transpiración que a su vez puede producir este tipo de lesiones vesiculares
en la superficie cutánea. También evitar el ejercicio físico, ¿no? Que pueda producir también la transpiración, y también evitar el abrigo exagerado en estos pacientes para evitar este tipo de manifestaciones correspondientes a la miliaria, que como ya les he dicho, son lesiones vesiculares en la epidermis del paciente. Eso es todo, chicos, en lo que se refiere a las enfermedades ampollares y vesiculares en la superficie cutánea. Si hubiera alguna pregunta. A ver, hay una pregunta. Sí, doctor. No sé si podría repetir la solución de acetato de aluminio que mencionó para el eczema disidrótico. ¿Cuál es Ya, el nombre? es la solución de Bourou se escribe. Bourou, R-O-W al final, un apóstrofe y S. Solución de Bourou, ¿no? Eso se puede encontrar en las farmacias, y la forma de aplicación es mediante la dilución, ¿no? Se dice para formas prácticas, se dice que una cucharada grande de este líquido se debe diluir en una taza de agua fría, ¿no? Y esa solución aplicarla en lugares ampollares o vesiculares mediante compresas, mediante paños, ¿no? Entonces, nosotros a esta solución de Bourou, a una cucharada, lo mezclamos con una taza de agua fría, ¿no? Utilizamos una gasa, un paño limpio o algodón, lo remojamos en esta solución y lo aplicamos sobre las lesiones vesiculares o ampollares, ¿no? Se deja generalmente unos 5 a 10 minutos, ¿no? Y se puede repetir las veces que uno quiera, ¿no? Cada 4, 5, 6 horas según la manifestación de las ampollas, ¿no? Esta es una solución bastante utilizada y que es bastante efectiva para secar las lesiones vesiculares o ampollares de la piel, ¿no? Entonces, la proporción es una cucharada, ¿no? Que tiene más o menos 20 mililitros en una taza de agua que tiene 250 mililitros. Esa sería la proporción que se utiliza para el desecamiento de las lesiones ampollares en la superficie, como ya les he dicho, ¿no? Doctor, Cuando hay, ¿sí? no, sí, terminé para completar. Sí, Tenía otra en, consultita. en el nivel hospitalario, ¿no? Se puede utilizar el suero fisiológico, por ejemplo, ¿no? Y se puede dar esa proporción, ¿no? 20 mililitros de solución de Bourou en 200 centímetros cúbicos de suero fisiológico, ¿no? Y utilizarlo, como les digo, como compresas para evitar o promover el desecamiento de estas lesiones. Doctor, ¿Sí? ¿y una forma de diferenciarlo con lo que vendría a ser una micosis interdigital, cuál sería? Porque a veces se presenta los dos en simultáneo, ¿no? Y ambos se confunden por una extensa o por como que exposición frecuente de la zona afectada al agua. Entonces, ¿cómo lo diferenciaríamos? Y claro, hay un tipo de tiña que también se le llama tiña disidrótica, ¿no? Que se manifiesta con la aparición de vesículas. En este caso, si hay alguna duda, se puede hacer un cultivo de la superficie cutánea y podemos ver en este caso el crecimiento de los hongos, ¿no? Ya puede ser una cándida, ¿no? Que da unas características en su crecimiento, o también unos dermatofitos, ¿no? Que también dan otras características en el crecimiento, en el crecimiento en la placa Petri, ¿no? En el medio de cultivo, ¿no? El diagnóstico diferencial es fundamentalmente también, ¿no? Eso sería una forma de hacer un diagnóstico diferencial mediante el uso del laboratorio, ¿no? Pero clínicamente
también hay que ver la ubicación de las lesiones, ¿no? Como hemos visto, las tiñas fundamentalmente afectan a zonas intertriginosas, ¿no? Por ejemplo, en los pies, entre los dedos de los pies es que se presentan estas lesiones vesiculares. Y las disidrosis fundamentalmente se presentan en la planta de los pies, ¿no? Planta o palmas de las manos es donde se puede presentar las lesiones vesiculares, ¿no? Entonces, clínicamente la ubicación es bastante importante y si se tiene alguna duda hay que utilizar un medio probatorio en lo que se refiere a la utilización de exámenes de laboratorio, ¿no? Para determinar la presencia de estas lesiones micóticas en la piel, ¿no? Otra forma también de diferenciarla es, hay otros signos, ¿no? Que por ejemplo, de repente ya ustedes lo van a ver en su clase de hongos, ¿no? Que es la disposición en lo que se le llama la línea del mocasín, ¿no? Generalmente la tiña disidrótica se caracteriza por tener un límite bastante marcado, ¿no? Es decir, vamos a ver claramente una zona afectada y un límite como si se le dibujara una línea, ¿no? En donde va a dividirse la piel sana de la piel afectada. Entonces, ese límite, ese borde es bastante importante para poder diagnosticar una tiña, en este caso disidrótica, ¿no? Entonces, hay elementos, observaciones clínicas que nos pueden ayudar en el diagnóstico diferencial de una tiña disidrótica, de una disidrosis propiamente dicha. Pero si hay dudas, hay que utilizar el laboratorio, ¿no? Mandar a hacer, de repente, lo más fácil es un examen directo de la piel para determinar la presencia de hongos, o también un cultivo que va a demorar un poquito más, ¿no? Pero que nos va a dar un diagnóstico más certero de la presencia de hongos en la piel. Sí, gracias, doctor, ya me quedó un poco más claro. Ya. Bien, como ustedes han visto, en lo que se refiere a las enfermedades autoinmunes, el diagnóstico fundamentalmente es mediante la histología, ¿no? Justamente porque una forma de diagnosticar, aparte de las manifestaciones clínicas, es la presencia o la ubicación de la ampolla, a qué nivel se encuentra de la superficie cutánea, ¿no? Entonces esto nos va a poder permitir diferenciar entre un pénfigo de un pénfigoide o dentro de los pénfigos un pénfigo superficial o foliáceo de un pénfigo profundo o vulgar, ¿no? La ubicación de las lesiones ampollares. Ese es un diagnóstico histológico, pero muchas veces hay también cierta similitud entre este tipo de patologías. Entonces, lo que se tiene que hacer es usar la inmunofluorescencia, ¿no? En los cortes histológicos hay unas tinciones especiales que nos permiten identificar el tipo de antígeno que está comprometiendo o que está originando este tipo de lesiones. Entonces, muchas veces no solamente es útil o suficiente utilizar los cortes histológicos que generalmente se hacen con hematoxilina eosina, ¿no? Que es lo más frecuente para la observación de las diferentes patologías, ¿no? Pero en este caso es necesario muchas veces la utilización de la inmunofluorescencia, ¿no? Entonces es necesario muchas veces utilizar estos mecanismos para determinar qué tipo de antígeno está produciendo las lesiones ampollares y de esta forma hacer un diagnóstico diferencial fundamentalmente en todo lo que es las enfermedades ampollares autoinmunes, que es lo que más preocupa porque son las manifestaciones más severas de este tipo de enfermedades ampollares, ¿no? Entonces, acuérdense, hay que utilizar la histología común, se puede decir, pero también en algunos casos, en casos de duda, utilizar las inmunofluorescencias para
identificar los anticuerpos que están comprometidos en la patología del paciente. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bien, creo que ya no hay más preguntas. Entonces, en un momento hay una alumna que me ha escrito. A ella le voy a hacer llegar los casos clínicos para su discusión en la noche. Ya a las 8 de la noche nos reunimos de nuevo. Le voy a enviar entonces al WhatsApp de Jocelyn Karina Pérez Lozada para que distribuya los casos clínicos para que lo desarrollen, y en la noche, a las 8 de la noche, nos volvemos a reunir. Ya, muchas gracias, chicos, por su atención y su paciencia, y nos vemos posteriormente en horas de la noche. Muchas gracias. Doctor, una consulta, disculpe. ¿Qué debemos ¿Sí? considerar o ahí está especificado en los pasitos hasta dónde tenemos que llegar en la discusión? Creo que es Sí, hasta diagnósticos diferenciales, ¿verdad? sí, incluso también tratamiento. Todo lo que puedan hacer, ¿no? Descripción del caso, ¿no? Englobarlo en un grupo sindrómico, ¿no? Un síndrome ampollar, por ejemplo, ¿no? Hacer un diagnóstico diferencial de la patología, ¿no? Y fundamentando el diagnóstico de los pros y los contras que nos pueden hacer llegar al diagnóstico final, ¿no? También determinar el tipo de tratamiento que se debe dar al paciente. Ya listo, doctor. Gracias. Listo. Entonces nos encontramos nuevamente en la noche. Ya, hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Gracias, hasta luego, doctor.